Corregir cifras puede ser para arriba o para abajo. A veces uno no quiere corregir porque empeoran, a veces quiere corregir porque mejoran. Esta vez, por suerte, mejoraron. Y no es corregir porque estén mal. No es porque uno mande a corregir una prueba y le faltó corregir la pregunta 2 y hay que sumarla, no. Corregir es porque faltaba información y me refiero a que en los momentos en que se entregó el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, para los meses de julio, agosto y septiembre, la información disponible daba un término y ahora que ha pasado el tiempo y se mide como trimestre, con más información, se ve que hubo una corrección al alza. Eso pasó en Chile para el tercer trimestre de nuestro país. ¿Qué significa eso? ¿Se puede proyectar eso hacia adelante? Es parte de lo que le vamos a preguntar a Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Juan, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias. Primero, ¿por qué esta corrección técnica, que no es corrección de un error, sino que es cifras parciales, cifras ya más concretas y consolidadas? Bueno, los mercados tienen su propia dinámica y cuando los bancos centrales publican las actividades económicas mensuales, utilizan información preliminar, utilizan la información más disponible porque el mercado está ansioso de tener la información más actualizada y más rápida, lo más rápido posible. Cuando ya hay un poquito más de tiempo y uno puede buscar los datos como mucho más sólidos, ocurren siempre este tipo de correcciones y esto es algo estándar en todos los países. Y en este caso, la corrección ha sido al alza y por lo tanto, en el último trimestre, la economía chilena logró crecer de forma positiva, levemente positiva, pero positiva, rompiendo una tendencia que venía trayendo hace tres trimestres. Sí, la cifra que da de aumento de 0,3% en el PIB, ¿no es cierto? 0,6. 0,6, perdón, 0,6%. De crecimiento, sí. Pero no, claro, ya es poca como no para prueben mi memoria, ¿verdad? No, está muy bien. Pero Disculpa. está bien. Ya, ¿a qué se debe ese aumento? ¿Qué empuja el carro en este caso? Bueno, cuando uno empieza a ver el desglose, queda claro de que hay dos motores principales. Uno es la minería, que se expandió un 4,6% en el trimestre, y el otro es la generación de electricidad. Y estas cosas tienen su propia lógica. Los proyectos de minería tienen su propio dinamismo, sus propios tiempos. Son largos, entonces no necesariamente implica que este trimestre la minería de repente decidió invertir más y producir más, sino que simplemente son proyectos de larga data, hay plantas que entraron en funcionamiento, etcétera, proyectos que ya venían pensándose, y eso explica el aumento en la minería. Y en temas de electricidad, lo que dicen los expertos es que mucho tiene que ver con la mayor disponibilidad de agua. Es decir, hay mayor producción hidroeléctrica, que como sabemos es más barato, es mucho más económico para nuestro país, entonces eso implicó mayor producción de electricidad y eso son buenas noticias. Sin embargo, hay números preocupantes. Sí, la inversión, ¿no? Sí. La inversión es parte de lo que preocupa porque sin inversión las economías es no echarle combustible a un móvil, ¿no? Sí, ciertamente las cifras de inversión no son buenas, la inversión sigue cayendo y es bueno recordar a la gente en casa qué es inversión. Inversión es fábricas, inversión es maquinaria, inversión es tecnología, es cuando las empresas invierten en capacidad productiva. Eso es lo que genera crecimiento futuro, porque la inversión es lo que hace que los países crezcan a mediano o largo plazo. Sin eso no vamos a ver sino pequeños brotes de crecimiento, pero la inversión obviamente queremos que suba. Eso responde a varias razones. Primero, por supuesto, las tasas de interés están altas y eso hace más caro el financiamiento. También algunas personas dicen que toda la incertidumbre constitucional, la gente está posponiendo inversiones para saber qué tipo de ambiente para invertir va a haber de aquí a 6 meses, un año, etcétera. Y, de nuevo, la incertidumbre con respecto a la política económica en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, esa parte es... ¿Qué pueden proyectar ustedes? Porque hay factores, pueden haber múltiples factores en la economía, pero hay algunos importantes, como por ejemplo la incertidumbre política. El 17 de diciembre, que a menos de un mes, va a estar ya cerrado este proceso y todo indica, si uno le cree a los actores políticos a todos, que aquí se termina, pase lo que pase, al menos por un tiempo no vamos a discutir de esto. Sí. Eso es un cierre importante para las inversiones. Sí. Después vemos que las altas tasas de interés que encarecen las inversiones y además plantean una alternativa siempre buena, ¿no es cierto?, con tasas altas, más seguras, llevar la plata a un depósito versus la inversión, le compiten. Las tasas también están tendiendo a bajar. En Chile, en Estados Unidos no todavía, pero el IPC o la inflación ya está aparentemente frenándose en Estados Unidos y podrían venir en mediano plazo bajas de tasa. En fin, eso lo dirá la Reserva. Pero las perspectivas, desde el punto de vista de la inversión, con esos dos factores que son muy relevantes, ¿se ven bien o no?
Se ven mejores. Bueno, yo no mejor. diría que bien, yo no diría que bien. Las perspectivas de crecimiento de la economía chilena en los próximos 2 años no son buenas. Pero ¿por qué otros factores? Bueno, yo creo que Chile tiene un problema y en eso coinciden muchas personas. Chile tiene un problema de productividad que viene de atrás, viene de largo plazo. Y cuando hablamos de productividad hablamos de qué haces, qué logras producir con los insumos que tienes, con los factores de producción que tienes. Y eso implica que vamos a tener que descubrir otras cosas que hacer, otras industrias que hacer, potenciar otras industrias. Y eso es lo que todavía no hemos logrado hacer como sociedad. Entonces, en cierto modo, cuando uno mira, por ejemplo, la matriz exportadora de Chile de ahora, se parece mucho a la que había hace 15 años o 20 años. Está la minería, está las frutas, está la celulosa, están los salmones, etcétera, el vino. Pero, ¿dónde están las industrias de mayor valor agregado? ¿Dónde están las industrias con más innovación? ¿Dónde están esas nuevas industrias que van a potenciar el crecimiento del país a mediano plazo? Eso es lo que estamos echando de menos. Entonces, obviamente, hay alguna esperanza con, por ejemplo, litio, hidrógeno verde, otro tipo de industrias, pero todavía eso no termina de arrancar. Entonces, ahí es donde la política del gobierno debiera estar, y creo que está orientada, ¿no? Ellos están haciendo eso. Pero esas son cosas más de mediano y largo plazo, no son del ciclo, porque las tasas son del ciclo, porque, en fin, la incertidumbre política. Las otras son sembrar en el largo plazo. Claro. Me refiero a cosas que se puedan manejar en el mediano y corto plazo para mover o para sintonizar mejor el instrumento y poder crecer o generar más inversión. ¿Ves algo? Ciertamente el ciclo va de salida de un ciclo bastante negativo para la economía chilena. O sea, ciertamente las tasas, como bien dices, están empezando a bajar, vamos a ver un repunte del comercio, ojalá tengamos una muy buena Navidad. En ese sentido, la demanda debiera empezar a crecer. Sin embargo, una cosa es salir del ciclo y otra cosa es que eso sea un crecimiento a largo plazo o que eso de verdad genere un cambio radical en la economía chilena y nos lleve al desarrollo, que es lo que todos aspiramos. Entonces, si bien el ciclo vamos a salir de esta parte negativa, va a ser un crecimiento bastante mediocre, a menos que logremos impulsar la inversión en nuevos sectores, en industrias con mayor valor agregado, en nuevos mercados exportadores. Entonces yo creo que aquí hay que distinguir entre dos tipos de objetivos. Obviamente el objetivo del ciclo político, el ciclo económico, probablemente lo vamos a lograr. Tenemos un Banco Central independiente, muy técnico, muy sólido, que probablemente con esta bajada de las tasas, la inflación está bajando, vamos a empezar a salir, la demanda va a empezar a crecer. Pero eso implica que un crecimiento de un 1% anual, 1,5% anual, eso no es suficiente para todos los retos sociales que hay en Chile en este momento y eso tenemos que aspirar a más, básicamente. No es tu especialidad lo constitucional, pero ¿has revisado o han podido revisar ustedes los alcances económicos que tenga un escenario u otro? Es decir, mantener la Constitución vigente o que se apruebe la Constitución ofrecida. Bueno, obviamente aquí hay muchas opiniones. Tenemos un grupo grande de economistas que tienden más hacia la derecha, que están por el apruebo porque piensan que eso le da mayor estabilidad, por el a favor, ¿verdad? Y está otro grupo muy técnico y muy sólido de economistas que opinan que va en contra por todos los derechos sociales, por todos los temas fiscales también. Yo creo que hay una gran discusión ahí con respecto, por ejemplo, a medidas como lo de las contribuciones, ¿no? El hecho de que la Constitución elimine las contribuciones. Yo creo que todavía mi posición personal no es ni a favor ni en contra. Yo estoy viéndolo como un poquito, todavía analizándolo. Sin embargo, yo creo que no veo un peligro inminente de que se apruebe o no se apruebe el proyecto. Yo creo que más que nada los inversionistas lo que están buscando es una certeza y que se acabe la discusión constitucional, sobre todo porque yo siento que ellos, y yo creo que el país entero percibe que la discusión constitucional le drena energía a la esfera pública, a la política pública, a las discusiones legislativas. Y por lo tanto, mientras podamos salir de ese tema y poder dedicarnos a las reformas como la permisología, por ejemplo, que es tan importante para impulsar la inversión, va a ser mejor para Chile. Tú nombras la permisología y esta, que es relevante, muy relevante. No puede ser que a veces tarde más en la recepción de un edificio que la construcción del mismo. Cosas que pasan, no estoy contando un chiste ni un absurdo, es realidad. Puede estar el edificio construido, se demora más que la construcción en que lo puede recibir la autoridad. Así. Bueno, pero la permisología está en un contexto, en una escena que se le ha llamado el pacto fiscal. Claro. Y que tiene, digo una escena porque hay muchos actores, ¿no es cierto? Claro. Está medidas de impuestos, medidas de evasión, de elusión, en fin. ¿Cómo estás viendo tú ese pacto fiscal? Primero, ¿ves que pueda salir? ¿Qué importancia le das? ¿Y cuáles serían elementos relevantes a tu juicio? No, yo sí creo que... Yo soy optimista con respecto al pacto fiscal. Pienso que hay altas posibilidades de que salga algo sensato.
En términos de permisología, por ejemplo, hace unas semanas el country manager de Albemarle Chile, por ejemplo, hablaba de que los proyectos del litio tardan 8 años en tramitarse, por ejemplo. Y estamos hablando de una industria que es clave y que el mismo gobierno ha definido como clave. Yo creo que ahí hay una tensión política dentro del gobierno que es la necesidad de resguardar las regulaciones, sobre todo ambientales, con muchos de estos grandes proyectos mineros, por ejemplo, versus la necesidad que tiene la industria de que esto se aligere un poco. Entonces, ¿cómo balancear eso? No sé si el gobierno de Boric sea el más indicado para encontrar un balance que favorezca la inversión en ese sentido. Sin embargo, sí veo que, por ejemplo, lo que uno intuye de las giras, sobre todo que han hecho tanto el ministro Grau como el mismo presidente en los últimos meses, se nota que ha habido una presión de los principales socios comerciales acerca de este tema y eso le va a poner presión a los actores políticos a ponerse de acuerdo y llegar a un pacto fiscal que lleve a buen puerto esto, ¿no? Obviamente aquí en el juego de la política hay mucho que uno puede predecir, pero uno tiene que ser optimista en estas cosas probablemente. Por último, te llevo al campo propio de Chile y la inflación, que ha sido tema tanto tiempo después de los retiros que llevaron, claro, no sé, con tanta disponibilidad de tanta liquidez en las casas, en las familias, en los chilenos y chilenas. ¿Tú ves que ya esto toma el rumbo definitivo y que pudiese traspasarse luego a bajas de tasa que a su vez lleguen a los proyectos de inversión, a los créditos hipotecarios y a las familias de la gente? Sí, yo creo que definitivamente hay un tema, la baja de tasas viene. No sé hasta qué punto vamos a llegar a las tasas que teníamos hace unos años, 4 o 5 años. Recordemos que una de las cosas que ha sucedido es que Chile se ha endeudado más. O sea, el COVID, el estallido social, la deuda de Chile aumentó significativamente. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es que la deuda en Estados Unidos ha llegado a tal punto de que las tasas de largo plazo ya no están bajando. De hecho, las tasas de largo plazo en Estados Unidos, por mucho que la Reserva Federal esté tratando de bajar las tasas, ya la confianza de los prestamistas en la solidez de las finanzas públicas americanas está disminuyendo. Y en Chile ciertamente no estamos tan cerca porque la deuda, el tamaño de la deuda acá en Chile no es tan alto como en Estados Unidos. Sin embargo, no nos da tanto espacio como para ser tan optimistas como para tener tasas súper bajas como teníamos hace 4 o 5 años. Entonces, en ese sentido, sí, ciertamente las tasas van a bajar. No sé hasta qué punto bajen y no sé hasta qué punto el Banco Central sea capaz de bajarlas. Pero bueno, eso van a ser buenas noticias, sobre todo para sectores como la construcción. ¿Cuánto tarda en llegar eso a público? Generalmente es bastante inmediato, es decir, uno ya empieza a ver, por ejemplo, ya las tasas empezaron a bajar y uno empieza a ver que ya empiezan a circular más ofertas de crédito consumo, las ofertas hipotecarias empiezan a aparecer un poquito más, cosa que hace 6 meses no estaba sucediendo. Yo diría que siempre hay un rezago de unos meses, pero en el fondo, mientras el Banco Central siga en su política de rebaja de tasas, podríamos empezar a ver un leve repunte del consumo y de la construcción también, sobre todo, que es un sector muy importante. Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, muchas gracias por estar aquí. Gracias, nuevamente. Matías. Que te vaya muy bien. Chao.